hospital, ¿sí? Y la idea es hacer una charla sobre indicaciones de ventilación mecánica, sobre armado del ventilador, seteo inicial y monitoreo básico, ¿sí? La idea es que todos nosotros podamos tener una noción básica en caso de que sea necesario colaborar, ¿sí? Pero la idea no es que de golpe alguien de rayos, por ejemplo, esté manejando solo un respirador, sino que en caso de que pueda colaborar, todos tenemos una noción de lo que hay que hacer, ¿sí? Bueno, antes de empezar con el respirador vamos a hablar de algunas cosas más generales. Hay varios que son médicos, tenemos de rayos, enfermería y de qué más. Y laboratorio y farmacia. Perfecto, un poco de todo. Nosotros tenemos que saber que los pacientes con coronavirus no todos van a llegar a ventilación mecánica, ¿sí? Del 100% de pacientes que tengan coronavirus, solo un 5% va a llegar a terapia intensiva. Y de ese 5% aún no se sabe bien qué porcentaje va a requerir ventilación mecánica, pero es un grupo no tan grande, ¿sí? Obviamente el problema está en si se contagia de mucha población, ese 5% terminan siendo muchas personas igual. Cuando un paciente venga con diagnóstico o sospecha de COVID, es posible que tenga un cuadro de resfrío o gripe común, que no necesite el requerimiento de oxígeno y puede llegar a cursar su internación o su enfermedad en su casa. Eso todavía no está pasando, ¿sí? Pero puede ser que en algún momento pasemos de fase y suceda. En este momento se internan todos. De los que se internan, algunos requieren oxígeno, otros no requieren oxígeno. Los pacientes que requieran oxígeno, en realidad todos los pacientes vamos a tener un objetivo de saturación de 92 a 96%. Ese valor de 92 a 96 es importante que se lo acuerden todos, porque es el objetivo de oxigenación en todos los pacientes, ya sea que estén en ventilación mecánica o no. Puede ser que el paciente requiera una NADA, ¿sí? Que esté aire ambiente, que requiera una cánula nasal, una máscara Venturi o una máscara reservorio o ventilación mecánica, ¿sí? Más o menos esa es la secuencia en requerimiento de oxígeno o de asistencia ventilatoria. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los distintos dispositivos de oxigenoterapia nos van a otorgar distinta fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Y a su vez tenemos que agregarle en estos pacientes algo muy importante, que es la aerosolización de las partículas que genera cada dispositivo, ¿sí? Entonces, nosotros manejándonos con saturometría, con el paciente que está descomplejizado en sala, si está aire ambiente y satura menos de 92, le vamos a poner una cánula nasal de 1 a 3 litros por minuto. Si con 3 litros por minuto no alcanzamos el objetivo de saturación, que el valor inferior del rango es 92%, no vamos a seguir subiendo hasta 5 o 6 litros por minuto con una bigotera, sino que vamos a saltar una máscara Venturi al 40%, ¿sí? Las máscaras Venturi tienen que fijarse el piquito de cada color, dice qué flujo hay que ponerle para alcanzar esa fracción inspirada de oxígeno. Si con la máscara Venturi al 40% no alcanza el objetivo de saturación, vamos a saltar directamente una máscara con reservorio, ¿sí? La máscara con reservorio es el dispositivo que menos aerosoliza partículas. Es por eso que lo vamos a usar siempre en los traslados. Por ejemplo, si el paciente está en un traslado, se le pone máscara reservorio y arriba un barbijo quirúrgico, ¿sí? Solamente aerosoliza partículas 10 centímetros desde la cara del paciente, es lo que menos aerosoliza. Y de los dispositivos de oxígeno es el que más fracción inspirada de oxígeno entrega. Lo que hay que tener en cuenta es que tenemos dispositivos de bajo flujo y de alto flujo. Los de bajo flujo son la cánula nasal, la máscara simple y la máscara con reservorio. Y de alto flujo, la máscara Venturi, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dispositivos? Es que las de bajo flujo, que también se llaman de rendimiento variable, no sabemos exactamente qué fracción inspirada de oxígeno le estamos dando. Entonces, yo capaz tengo en este momento una bigotera de 3 litros, que es de bajo flujo, y respirando 15 respiraciones por minuto, tengo un aspiro de 30%. Pero si yo empiezo a hiperventilar, la demanda ventilatoria mía aumenta y me voy a 30 o 35 respiraciones por minuto, la fracción inspirada de oxígeno va a bajar mucho. Entonces, en los pacientes que fluctúa mucho su estado ventilatorio, ¿sí? En general conviene usar dispositivos de rendimiento fijo o de alto flujo, como la máscara Venturi.
Bien, siempre y cuando el paciente se encuentre con buena mecánica ventilatoria. Eso no los traje, porque en realidad estos son datos medios adicionales, no es el objetivo de la charla. Pero si quieren después buscamos y se los muestro, porque tenemos acá en la terapia. Si el paciente se encuentra con buena mecánica ventilatoria, ¿sí? Sin utilización de músculos accesorios, con una frecuencia respiratoria normal o levemente aumentada, ¿sí? Hasta 25 respiraciones por minuto, y está saturando dentro del objetivo de saturación con algún dispositivo de oxígeno, seguramente va a ser un paciente que va a estar en sala. Ahora, si el paciente empieza con cada vez más requerimiento de oxígeno, más taquipnea, más esfuerzo ventilatorio, seguramente va a subir a la terapia, ¿sí? El principal motivo por el que se sube a estos pacientes a la terapia es el mayor requerimiento de oxígeno, ¿sí? Son pacientes que van empeorando de a poco, ¿sí? En general no es que de un momento para el otro hay que subirlo y intubarlo. Suelen darnos tiempo. Bien, una vez que el paciente está en la terapia, no todos los pacientes van a estar ventilados, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios para ventilar a un paciente? Bueno, no distan de los criterios que existen para cualquier paciente. La única diferencia es que en estos pacientes se decide intubación precoz, no esperamos a último momento para intubarlos, ¿sí? Si están con utilización de músculos accesorios, respiración paradojal, que es cuando inspiro el abdomen se hunde, ¿sí? Están con frecuencia respiratoria de 25 a 30, con más requerimiento de oxígeno, que no logro el objetivo de saturación, seguramente vamos a proceder a intubar al paciente. Vamos a nombrar una cosita de la intubación, igual va a haber una charla de intubación, principalmente para los médicos, ¿sí? La intubación se elige secuencia rápida de intubación. Los medicamentos a utilizar son en el siguiente orden: fentanilo, que es analgésico, propofol, que es un sedante, y succinilcolina, que es un bloqueante neuromuscular. Hay que tener en cuenta que la succinilcolina es un bloqueante de acción rápida y vida media muy cortita, ¿sí? Lo cual es importante que sea de acción rápida para que el procedimiento sea lo más rápido posible, y de vida media corta, lo que tiene es que tenemos que hacer el procedimiento bastante rápido. ¿Por qué es importante usar bloqueantes? Porque tenemos que evitar por todos los medios que el paciente tosa, porque si tose nos puede diseminar el virus, ¿sí? Entre los que estemos dentro de la habitación. A diferencia de un paciente cualquiera, la intubación, en lo que es la preoxigenación, no podemos ambucear al paciente, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es preoxigenarlo con una máscara reservorio, que puede ser una máscara reservorio de los dispositivos de oxigenoterapia, o podemos usar el ambú con la bolsa a modo de máscara reservorio, ¿sí? Pero no ambuceamos, solamente apoyamos la máscara y dejamos que el paciente respire por sus propios medios para preoxigenarlo. Obviamente, una vez que se empiezan a aplicar los fármacos, el drive ventilatorio del paciente va a ir bajando y no va a ventilar más, y hay que proceder a intubar. Siempre vamos a poner entre la máscara del ambú y la bolsa de reanimación un filtro viral bacteriano, ¿sí? Esto no es algo que se haga habitualmente, pero en estos pacientes, para protegernos a nosotros, se pone un filtro viral bacteriano entre la máscara y la bolsa, ¿sí? Bien, ahora después vamos a hablar un poco más de estos dispositivos. En caso de que haga falta ambucearlo, se lo va a ambucear, pero con ese filtro puesto y de a dos operadores, para que uno sostenga la máscara bien apretada en la cara, generando la subluxación de la mandíbula, ¿sí? Que disminuzca al máximo las fugas, ¿sí? Bien, dicho eso, nosotros vamos a tener que estar preparando, va a tener que estar preparando el respirador. Y vamos a arrancar con lo que es el objetivo de esta clase, que es principalmente el armado y el seteo ventilatorio. Bueno, para los que nunca vieron un respirador, se les presento un respirador microprocesado. En el hospital tenemos 9 ventiladores de estos. Están viendo si pueden conseguir más. El respirador tiene entrada de oxígeno, que es la manguera verde, y la entrada de aire comprimido, que es la manguera amarilla. Tenemos que asegurarnos de que estén debidamente conectadas a la pared, ¿sí? No podemos equivocarnos entre el aire comprimido y el oxígeno, porque los conectores no encajan. O sea, el del aire comprimido encaja solo con el aire comprimido y el de oxígeno solo con el oxígeno. Tenemos que asegurarnos de que el cable de alimentación eléctrica esté enchufado,
y en los enchufes de abajo, que son los que tienen una lucecita. Los que tienen todos los enchufes que tengan una luz significa que están conectados al grupo electrógeno. Entonces, si se corta la luz, va a seguir teniendo electricidad. De todas formas, los equipos están equipados con 2 baterías y aguantan varias horas, ¿sí? Si están cargados. Es importante que estén siempre enchufados para que las baterías estén siempre al 100%. Bien, antes de prender el respirador vamos a asegurarnos de tener todas las interfaces. ¿Dónde se pasa ahí la ventana? Asegurarnos de tener todas las interfaces que vamos a utilizar. ¿Qué son las interfaces? Todos los dispositivos que van a estar entre el paciente y el respirador. Lo que vamos a necesitar es un circuito de ventilación mecánica, ¿sí? Que va a tener una rama en I, que es la que va a estar más cerca del paciente, y de ahí van a salir 2 ramas, que una va a ser la rama expiratoria y otra la rama inspiratoria. Este circuito de ventilación mecánica está hecho para humidificación activa, ¿sí? Y nosotros acá no tenemos humidificación activa. Así que es indistinto cómo pongan las ramas, ¿sí? No importa cuál ponen en la rama inspiratoria, cuál en la rama expiratoria, en este caso es lo mismo. Bien, necesitamos el circuito, vamos a necesitar un filtro viral bacteriano, ¿sí? Que lo único que va a hacer es filtrar partículas, ¿sí? Las de coronavirus son partículas de gran peso molecular que este filtro las filtra 100%. Después vamos a necesitar un HME, ¿sí? Que también es un filtro, en este caso, pero tenemos que lograr diferenciar muy bien todos el filtro viral bacteriano del HME. Este que es el filtro viral bacteriano, es solo filtro, nada más. Este es un humidificador, ¿sí? Es un intercambiador de calor y humedad y también es filtro, tiene esa función agregada. Este dispositivo lo que hace es retener el calor y la humedad de la exhalación del paciente y en la próxima inspiración se lo devuelve. Tenemos que tener en cuenta que el aire que sale de los circuitos de la pared es aire frío y muy seco, ¿sí? Y nosotros normalmente cuando respiramos espontáneamente respiramos por la nariz, que calienta, humidifica y filtra el aire. Es por eso que esto también se llama nariz artificial, porque cumple la función de nuestra nariz. Es fundamental que todos los pacientes en ventilación mecánica, sea coronavirus o no coronavirus, tengan humidificación, ¿sí? Este es el dispositivo de humidificación pasivo, ¿sí? Bien. Por otro lado vamos a necesitar el circuito cerrado de aspiración, ¿sí? Es obligatorio que sí o sí todos los coronavirus tengan circuito cerrado de aspiración. No es necesario que todo el resto de los pacientes en ventilación mecánica tengan circuito cerrado de aspiración. Pero esto nos va a evitar tener que abrir el circuito para aspirar al paciente, ¿sí? Entonces es fundamental que lo tengamos, porque si abrimos el circuito, nuevamente estamos aerosolizando el virus. Bien, vamos a conectar las cosas, ¿sí? El filtro viral bacteriano va a ir en la rama expiratoria, ¿sí? La rama expiratoria es la de este lado, la que tiene la válvula expiratoria, que es esta. De todas formas, acá dice ex de expiración, ¿sí? Y de este lado dice ins de inspiración. El filtro viral bacteriano va a ir en la rama expiratoria. Vamos a asegurarnos de poner bien firme todas las interfaces para evitar que haya alguna desconexión accidental, ¿sí? Bien. Después vamos a conectar el circuito de ventilación mecánica, ¿sí? Rama expiratoria, rama inspiratoria, ¿sí? En la I vamos a poner el HME, humidificador pasivo, intercambiador de calor y humedad, como quieran llamarlo, pero no le digan filtro, así no lo confundimos con el filtro, ¿sí? Humidificador pasivo, nariz artificial, tiene un montón de nombres. Bien firme en la I, ¿sí? Luego va a ir el circuito cerrado de aspiración. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el circuito cerrado de aspiración tiene que entrar al tubo, ¿sí? Entonces, esto tiene que entrar directo al tubo, ¿sí? Esta sonda que está por dentro de esta bolsita. Así que el conector que está en serie con la sonda va a ser el que va al tubo. Por ende, el otro va a ir al HME, ¿sí? De todas formas, no encaja si yo lo quiero poner al revés, así que es difícil equivocarse. Bien,
Y en estas condiciones tenemos ya armado el equipo, conectado a la pared, oxígeno, aire comprimido, luz eléctrica y está el filtro viral bacteriano, circuito del ventilador, humidificador pasivo y circuito cerrado de aspiración. ¿Sí? Bien, ahora sí estamos en condiciones de prender el equipo. El equipo se prende del lado de atrás. ¿Sí? Tenemos acá una tecla muy sencillo, on off, ¿sí? Prendemos el equipo. Bien. Lo primero que nos va a preguntar es si vamos a ventilar un paciente pediátrico o un paciente adulto, ¿sí? En este caso vamos a elegir adultos. Obviamente si a alguno le toca ventilar a algún niño en el shock room, va a elegir pediátrico, pero en este caso la gran mayoría van a ser adultos. Nos va a preguntar el peso predicho del paciente, ¿sí? Que por ahora lo vamos a dejar así, ahora después vamos a hablar de este peso predicho. Y nos va a preguntar a cuántos mililitros por kilo de peso queremos ventilar al paciente. Pero no es del peso real, sino del peso predicho que ahora vamos a hablar. Siempre vamos a iniciar a 6 mililitros kilo, ¿sí? 6 mililitros kilo del peso predicho. Y le vamos a dar continuar. Bien, nos va a preguntar qué sistema de humidificación vamos a utilizar. Activo dijimos que no tenemos en el hospital, así que activo no vamos a seleccionarlo nunca. De todas formas, más allá de que no tenemos, no está recomendado en pacientes con coronavirus usar sistema de humidificación activo. Tiene muchísimo riesgo de aerosolización porque se junta agua en las tubuladuras y hay que vaciarlas. Así que vamos a elegir pasivo, que es el que tenemos, ¿sí? Y vamos a apretar la perilla. Nos va a pedir que ocluyamos el circuito, lo vamos a hacer con un guante limpio con la parte interna, ¿sí? Ocluimos y volvemos a apretar la perilla, ¿sí? De todas formas el respirador está todo en castellano y te va diciendo lo que hay que hacer. Bien, lo que va a hacer en este momento el equipo es chequear que estén funcionando bien la válvula inspiratoria, la válvula expiratoria, que no haya fugas dentro del circuito, que la presión que le está dando la pared sea la adecuada para el funcionamiento. Está chequeando el sensor de flujo, el sensor de oxígeno, ¿sí? Y el volumen compresible del equipo, ¿sí? Es muy importante siempre hacer el chequeo del respirador. De todas formas, este equipo, que es el que tenemos, no te permite ventilar al paciente si no haces el chequeo. Pero si alguno trabaja en otro lado y tienen otros equipos, otras marcas, algunos sí te permite. Es importante que si tienen el tiempo, siempre se haga el chequeo del respirador, ¿sí? Bien, una vez hecho esto, nos va a preguntar qué modo ventilatorio vamos a utilizar, ¿sí? Van a ver que tenemos varios modos. El primero es VSB, es ventilación controlada por volumen. El segundo es PSB, ventilación controlada por presión. El tercero es PSB CPAP, que es presión de soporte. Estos tres primeros son los que podemos llegar a usar durante toda la estadía del paciente. El resto no los vamos a usar. Siempre vamos a iniciar con volumen control, ¿sí? Y acá vamos a iniciar y ahora vamos a dejarlo un segundo en stand-by porque vamos a hablar de lo del peso predicho. Es muy importante medir al paciente que vamos a ventilar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ventilación mecánica de por sí es un dispositivo que ventila al paciente con presión positiva y nosotros ventilamos a presión negativa. Entonces, eso es un problema y es injuriante para los pulmones del paciente. La ventilación mecánica es un dispositivo fundamental, pero mal usado lesiona mucho, ¿sí? Y en pacientes que tienen un distrés respiratorio agudo por cualquier causa y por coronavirus también, si yo no lo ventilo bien, la enfermedad va a evolucionar muchísimo más rápido, ¿sí? Con menos probabilidad de que el paciente ande bien. Entonces es importante que midamos a los pacientes, ¿sí? Históricamente, hace muchos años, cuando alguien ventilaba a un paciente obeso mórbido, le ponían más volumen, ¿sí? Y a una persona más delgada le ponían menos volumen. La realidad es que eso está muy mal, ¿sí? Porque el pulmón de los pacientes no aumenta de tamaño a medida que yo aumento de peso. De hecho, todo lo contrario, si yo soy muy gordo, el peso del tejido adiposo del tórax y del abdomen
va a hacer que el pulmón se vea un poquito más reducido. Perdón, un minutito nada más, le voy a interrumpir un minuto a la clase, un minuto nada más, le voy a poner la terapia cambiando. Esto es una terapia intensiva que en principio está más para cuando tocamos, pero podemos poner 6. Lo que estábamos diciendo es que es importante medir el paciente, porque se vio que el tamaño de los pulmones se correlaciona con la altura, ¿sí? Y con el sexo, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, cuando el paciente esté a 0 grados, cuando ni bien lo estén ventilando o ni bien lo hayan intubado, en principio podemos llegar a dejar un seteo con un volumen más o menos bajito, ¿sí? Pero lo antes posible hay que medir al paciente, ¿sí? Desde los talones hasta la cabeza, lo mido. No importa si el paciente me puede decir, porque quizás todavía no está ventilado y yo le puedo preguntar, pero no vamos a confiar en la garantía del paciente porque muchas veces no saben bien cuándo miden. Así que lo vamos a medir. A partir de la altura, y si es hombre o mujer, hay una fórmula que es bastante larga y nos dice el peso predicho, que no tiene nada que ver con el peso real, ni el peso esperado, ni el peso que yo tendría que tener si hago mucha dieta. No. Es un peso que está calculado para poder ver qué volumen corriente yo le voy a dar al paciente, ¿sí? Como esa fórmula es mega larga, lo que vamos a hacer es usar esta tablita, que la idea es que esté plastificada y enganchada en todos los respiradores, ¿sí? La tabla está dividida, de un lado hombres, de otro lado mujeres. Supongan que el paciente que tenemos mide 1,60 m y es mujer, ¿sí? Entonces vamos a buscar la altura, 1,60 m del lado de las mujeres, y me va a decir que el peso predicho es 52,4. Y en la columna de al lado, como dijimos que vamos a ventilar a los pacientes a 6 mililitros kilo, ya está hecho el cálculo de 52,4 por 6 mililitros kilo, me da 320 mililitros, ¿sí? Entonces 320 es el volumen corriente que yo le voy a colocar al paciente, ¿sí? Bien, dicho eso, vamos a ver cómo hacer el seteo inicial. Si querés acercarte un poquito. El respirador, cuando está en stand-by y yo lo quiero prender, aprieto la tecla escape, ¿sí? Vamos a hacer una cosa antes, porque si no va a saltar para todos lados. Vamos a poner un guante a modo de paciente. Esto no hay que hacerlo, es a modo de la práctica. Bien. Entonces con la tecla escape yo salgo del stand-by, ¿sí? Entonces dijimos, todo lo que está acá abajo es lo que yo voy a setear, ¿sí? Si quieren acérquense un poquitito, el que no ve nada. Todo lo que está acá abajo es lo que yo voy a setear. Y todo lo que está acá arriba es lo que el respirador está sensando que está pasando en el paciente. Ustedes concéntrense en lo que voy a setear. Primero que nada, acá abajo a la izquierda, el BT, ¿sí? Dijimos que este paciente de 1,60 m, mujer, su peso predicho era 52,4 si no me equivoco, y el peso predicho era 320 mililitros. Así que acá vamos a poner 320 mililitros, ¿sí? Lo segundo que nos pregunta es el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio vamos a poner siempre entre 0,6 y 0,8, ni más ni menos, ¿sí? Y siempre vamos a empezar con 0,8. La relación IE no le vamos a dar importancia por ahora. La frecuencia respiratoria, que es el cuarto cuadradito, vamos a iniciar siempre entre 20 y 25, ¿sí? Una frecuencia dentro de todo bastante alta, porque el BT que vamos a usar es un BT bajo, ¿sí? La PIP, que es la presión al final de la expiración, siempre, esto hablando en pacientes con coronavirus, ¿no? Vamos a iniciar con 10 de PIP. El siguiente cuadradito es la sensibilidad del trigger inspiratorio, ¿sí? Es la posibilidad que tiene el respirador de sensar el esfuerzo del paciente. Lo vamos a dejar siempre en 1 litro por minuto, ¿sí? No se modifica. La fracción inspirada de oxígeno siempre vamos a iniciar, ni bien está ventilado el paciente, al 100%. Y el último cuadradito es la onda de flujo, que puede ser cuadrada o desacelerada, siempre la vamos a dejar en cuadrada, ¿sí? Bien, podemos conectar al paciente, ¿sí? Seguramente va a estar saturando al 100%, porque estamos dándole fío al 100%, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer después de esto, después de que terminen de estabilizar, de acomodar, de ponerle bien la sujeción, ¿sí? Lo que sea que tenga que hacer el médico, de ponerle una TAM, una vía central, lo que sea, lo que vamos a hacer es titular el oxígeno. ¿Qué objetivo de saturación vamos a buscar?
92 a 96. Así que vamos a... Primero yo les diría que hagan un descenso abrupto de 100 a 50, ¿sí? Y esperamos más o menos 5 minutos porque no es inmediato, ¿sí? Que se traduce lo que yo seteo de oxígeno acá y lo que tiene el paciente. Pero 5 minutos, me fijo si cae la saturación, ¿sí? Si sigue el 100%, sigo descendiendo hasta que esté entre 92 y 96, ¿sí? Si yo le bajé al 50 y cae por abajo del 92%, voy a tener que subir en escalones de A5 hasta estar dentro del objetivo, ¿sí? Una vez que estoy dentro del objetivo, tengo que esperar media hora y sacarle gases en sangre arterial para ver los gases. Y con eso vamos a ver qué PAFI tiene el paciente. La PAFI es la presión arterial de oxígeno dividido la fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada la vamos a sacar de acá, ¿sí? Supongan que el paciente quedó con 50% de FI, ¿sí? Con eso tenemos un objetivo de 92 a 96. A la media hora le sacamos unos gases y vemos la PAFI. Y vamos a clasificar el distrés. Si tiene PAFI menos de 100, va a ser un distrés severo. Si tiene entre 100 y 200, va a ser un distrés moderado. Y si tiene entre 200 y 300, va a ser un distrés leve. Y vamos a tener clasificado el distrés. A su vez, si la PAFI es menor a 150, se le va a agregar en infusión continua bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Si la PAFI es mayor a 150, no es necesario que tenga bloqueantes, ¿sí? Excepto que con los sedantes no podamos lograr que el paciente esté sincrónico con el ventilador, ¿sí? Si el paciente hubo que ponerle bloqueantes porque la PAFI era menor a 150, a las 2 horas le voy a sacar un nuevo gas y vamos a ver si mejoró la PAFI. Si la PAFI ahora está arriba de 150, mantengo los bloqueantes neuromusculares por al menos 48 horas y no modifico el setting, ¿sí? Ahora, si la PAFI persiste abajo de 150, lo que está indicado es pronar al paciente, ponerlo boca abajo, ¿sí? Poner boca abajo a un paciente es una maniobra que requiere mucho entrenamiento y requiere 5 personas, 1 en la cabecera y 2 de cada lado, ¿sí? Es una maniobra que tiene muchos riesgos, ¿sí? Entre ellos autoextubación o extubación accidental en realidad o desconexión de los circuitos, ¿sí? Entonces es una maniobra que nos expone a que se aerosolicen partículas, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no vamos a pronar a todos los pacientes que tengan PAFI de menos de 150 con bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Porque tampoco la recomendación es fuerte. Lo que se dice es que esos pacientes, si los pronás, tienen una mejoría modesta. Como la mejoría es modesta, no vamos a arriesgarnos, ¿sí?, a que pase algún evento adverso. Ahora, si el paciente no tiene prácticamente antecedentes o es una persona muy joven y el equipo de salud decide pronarlo, en ese caso algún paciente vamos a pronar, ¿sí? Para lo cual, en el protocolo que yo armé, que después en algún momento les va a llegar por escrito, que explica todo lo que estoy diciendo ahora, hay un link con un video que pueden ver cómo es la maniobra de pronación, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, una vez que esté el paciente ya con este setting y ya pasó esas 2 horas y todo, voy a tener que titular la PIP, ¿sí? ¿Cómo la vamos a titular? Hay un montón de formas de titular la PIP en los pacientes, pero vamos a usar la forma más fácil para protocolarizar y que todos hagamos lo mismo. Lo que vamos a usar es una tabla de PIP FIO2, ¿sí? En esta tablita, en la fila de arriba está la fracción inspirada de oxígeno y en la parte de abajo está la PIP. Es muy fácil de usar. Si yo tengo 50% de FIO, le corresponde 10 de PIP, que es como estamos ahora, ¿sí? Ahora, el paciente empieza a desaturar, se me va del objetivo de saturación, voy a ir un escalón más adelante. El escalón más adelante me dice que suba la FIO a 60 y mantenga 10 de PIP, ¿sí? Entonces, en ese caso, subo la FIO a 60 y espero 5 minutos. ¿El paciente sigue desaturando? Subo un escalón más. El otro escalón me dice que vaya a 70 de FIO y siga manteniendo 10 de PIP. Voy a 70 de FIO y mantengo 10 de PIP, ¿sí? Sigue desaturando a los 5 minutos, voy otro escalón más, pero ahora no toca la FIO, sino que me dice que suba la PIP a 12. Entonces subo la PIP a 12. Supongan que con este seteo, ahora el paciente está entre 92 y 96, ¿sí?
Pero yo vengo mañana a la mañana y el paciente lo encuentro saturando al 100%. Bueno, en ese caso está fuera del objetivo de saturación, está por arriba. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero a la inversa. Descendemos un escalón, ¿sí? Hasta alcanzar el objetivo de saturación. Esto también va a estar plastificado y enganchado en los respiradores. Esta parte quizás es un poco más compleja para el que nunca maneja un respirador. De todas formas, no se olviden que siempre va a haber un terapista y también va a haber un kinesiólogo especialista en terapia intensiva, al menos durante el día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿sí? Por el momento yo soy el único, pero ahora ya se entregaron los papeles para contratar los kinesiólogos más. Así que también vamos a contar con ellos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Mucha información? Bien. Yo te iba a preguntar si para volver a los filtros, y en otro momento de 3 filtros, ¿es necesario el otro o no? No, mira, eso es una pregunta importante, porque puede ser que si alguno trabaja en otro lugar o si estuvieron viendo videos, van a ver que en algunos lugares ponen filtro viral bacteriano en la rama expiratoria, en la rama inspiratoria y a su vez el HME, que también es filtro, ¿sí? Las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva son que se use solo el humidificador, ¿sí? Con filtro, que este es filtro, y no es necesario poner ni en la rama inspiratoria ni en la rama expiratoria, ¿sí? Porque las partículas ya van a estar filtradas acá y por acá va a pasar la inspiración y la expiración del paciente. Ahora, si disponemos de filtros virales bacterianos, podemos poner en la rama expiratoria o en las dos ramas, ¿sí? La realidad es que no es necesario poner en las dos ramas y tampoco es necesario poner en la rama expiratoria. Pero como por acá es donde expira el paciente, ¿sí? Por este lugar, si ustedes ponen la mano, acá se siente la expiración, en este caso del guante, ¿sí? Por acá larga el aire el paciente. Entonces, como son pacientes que tienen coronavirus y la aerosolización es un riesgo, vamos a poner un filtro en la rama expiratoria, ¿sí? Pero en la rama inspiratoria no tiene ningún sentido y es un gasto de material innecesario, ¿sí? Y teniendo en cuenta lo que está pasando en Europa, nos conviene cuidar el material al máximo. Eso es una sugerencia que lo hago para todos, o sea, cuidemos todos los barbijos, los barbijos N95, no usemos material innecesariamente, porque hoy tenemos, pero no sabemos en 2 meses si vamos a tener. Una cosa que no dije al principio y está bueno aclararlo, que durante la intubación del paciente es un procedimiento de alto riesgo, ¿sí? Entonces va el equipo de protección de alto riesgo. Cofia, antiparras, barbijo N95, máscara facial, el camisolín hemorrepelente y los guantes que lleguen bien hasta arriba del camisolín, ¿sí? Bien, una cosa más vamos a ver y ya los dejo tranquilos, ¿sí? Después si quieren hacer algunas preguntas. El humidificador pasivo se cambia cada 7 días más o menos, ¿sí? Excepto que el paciente lo impacte con secreciones, ¿sí? En ese caso hay que cambiarlo. Y cambiarlo implica que yo voy a abrir el circuito, ¿sí? Bien, antes de esto vamos a hacer una cosa. Les voy a mostrar cómo ponerlo en stand-by, porque les mostré cómo prenderlo desde stand-by, pero no desde... Acá tenemos un botón táctil, ¿sí? Que tiene como el simbolito de apagado. Apretamos ese, apretamos la perilla y te dice presione lo que es la campanita para confirmar. Si yo no aprieto esta campanita, inicia de nuevo con ventilación de seguridad, de emergencia, ¿sí? Ahí está en espera, en stand-by el equipo. Vamos a hacer una cosa, vamos a conectarle el tubito. Vamos a intubar el guante, literalmente. Bueno, se nos infectó el guante. ¿Me tenés el...? Vale, vamos. Vamos a quitarle el balón para que no fugue.
Bien. Ahora sí. Bien, vamos a prender el equipo desde la tecla de escape, ¿sí? Y ahí vamos a estar ventilando el guante, pero con el tubo entre medio. Bien, si yo quiero cambiar el HME, tengo que asegurarme, primero, que el paciente no esté compitiendo con el respirador. Así que seguramente, si el paciente lo estamos ventilando en condiciones pasivas, se le puede hacer un bolo de bloqueante neuromuscular, ¿sí? Bien, vamos a necesitar una pinza Kocher, ¿sí? A la cual le vamos a poner en las dos ramitas un pedazo de sonda K32, ¿sí? Mantengo apretado, ¿sí? Y voy a clampear el tubo con la pinza Kocher, ¿sí? Y voy a poner el respirador en stand-by. Una vez que el respirador está en stand-by, tengo el tubo clampeado, ¿sí? Voy a dejar el HME del lado del tubo, pongo el HME nuevo, ¿sí? Retiro el viejo y lo vuelvo a conectar, ¿sí? Lo cambio. Una vez que lo cambié, puedo desclampear el tubo tranquilamente, ¿sí? Anda bien esta Kocher. Lo acomodo porque siempre queda un poquitito comprimido y vuelvo a iniciar. Entonces, de esa forma no se resolizan para nada las partículas, ¿sí? Bien. Bueno, eso fue todo. ¿Preguntas? Desde la más básica, piensen que algunos nunca tuvieron contacto con un respirador, así que pueden preguntar lo que sea, ¿sí? Los filtros estos, la sangre de los humidificadores, ¿son descartables? Estos son descartables, se tiran a la basura. Si está impactado, se tira, ¿sí? Y si no, también porque tiene dentro del dispositivo tiene un material que no se recomienda reprocesar, así que son descartables. ¿Y tenés cuenta con número eso? ¿Con número suficiente o eso va a...? Si disponemos de la cantidad, están pedidos. La mayoría ya entraron y proyectamos a que lo que hay alcance, pero no se sabe. Por el momento, para los pacientes que tenemos ventilados, Estamos bien. Estamos bien. Lo mismo de los filtros vitales bacterianos. Estos no se cambian prácticamente, no se cambian casi nunca, ¿sí? Excepto un paciente que lo tengamos ventilado ya hace 20 días y lo veamos que esté sucio o esté húmedo, no se cambia. En ese caso lo cambio, pero si no, no se cambia, ¿sí? Es raro que se ensucien porque está proximal al respirador y esto también es filtro, ya me filtra partículas, entonces a esto llega aire limpio, ¿sí? No se suele cambiar. Se me está por reventar el... Y en el caso de que no haya esos filtros, porque les tengo más miedo a esos filtros que...